Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga, bendiciones. Dejar la comodidad de casa un dominguito con tanto frío es porque el Espíritu Santo convoca, atrae a las personas a escuchar su palabra. Me quedé con una pregunta, hermana Atena. ¿Quién les está dando estudios bíblicos o quién los invitó a la iglesia? Muy bien, pues bueno, ahí están. Bienvenidos, qué gusto, qué gusto. Están incluidos en la cadena de oración ya, familia Atena, familia Martínez. Dios les bendiga. Amén. El tema es entre el dragón y el cordero, tema 2. En la pantalla estoy viendo que estamos poniendo el día del dragón. Ese es para más adelante. Es el tema 2. Entre el cordero, entre el dragón y el cordero. Al mejor cocinero se le quema la sopa. Así que, ¿cómo se sienten esta noche? ¿Calientito? ¿Listo? Hermano, por fin lo escuché. Dios le dio el talento. Y cuando tenemos un talento hay que ponerlo al servicio de la causa del Señor. Es bien importante que nuestros talentos estén en favor del Señor. Les voy a invitar para que busquen la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 12. El texto que leyó nuestro hermano al principio, ese texto es el texto de partida para nosotros esta noche. Es un pasaje muy poderoso. Amén, cuando lo tengamos, hermanos. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, principados y contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Así que la Escritura nos deja evidente que lo que tenemos es una lucha, es una guerra, y es una guerra infrahumana. No luchamos contra seres humanos. El problema no son los seres humanos. Así que cuando tengas problemas con tu patrón, cuando tengas problemas con tu vecino, cuando tengas problemas con tu profesor en la escuela, cuando tengas problemas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con un pariente, con un hermano de iglesia, cuando tengas problemas con el pastor, con el anciano, con quien sea, hermano, la lucha no es entre nosotros. Quien está creando esta guerra es Satanás y su ejército de demonios. Reprendamos esas fuerzas en el nombre de Jesús. Pero nosotros somos demasiado frágiles para enfrentar estas poderosas fuerzas. Hoy les voy a presentar 3 premisas fundamentales, la esencia de la verdad. Y si usted la entiende bien, va a entender el fundamento y la esencia del engaño. Jesús dijo decenas de veces, refiriéndose a estas fuerzas malignas, que Satanás viene para engañar, para mentir. En San Juan 8:44 dice que él es padre de mentira. Nos advirtió, los van a engañar a los elegidos si fuera posible. Pero no es posible cuando estamos saturados de la palabra de Dios y de su verdad. Y la palabra de Dios dice que el Espíritu es la verdad. Por lo tanto, el Espíritu nos unge y nos protege. Estas 2 premisas, no moriréis, abre las puertas al espiritismo tras el disfraz de la inmortalidad del alma, y el seréis como dioses abre las puertas a un falso sistema de adoración. Los invito para que vayamos a Génesis capítulo 3. Mañana vamos a ampliar este tema en la cuna de los misterios, pero aquí estaremos entre 2 posturas. La filosofía, el pensamiento de el dragón en contra de la filosofía o el pensamiento del cordero. ¿Está usted entre el dragón y el cordero? Cuidado, porque no podemos estar en un término medio. Aquí o estás
o no estás. Es como cuando usted le dice a una mujer embarazada de 5 meses, que dice, se me hace como que medio estoy embarazada. No se puede, ¿verdad? O estás o no estás. ¿Estás con la verdad o no la estás? Y si no estás con la verdad, estás con la mentira. No hay media verdad. Si es media verdad, es una total mentira. Son 3 premisas. Dios dijo, no moriréis, seréis como dioses. Leamos. Pero la serpiente era astuta. Leo Génesis 3 del 1 al 5. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ya tenemos un problema aquí, ¿no? La serpiente dijo, ya vemos que hay algún disfraz. Satanás pudo haber venido en forma de ángel, pero ya se les había advertido a la pareja del peligro de este ser. Por lo tanto, venir como era él ya implicaba un riesgo, así que ya viene mintiendo desde el principio. La serpiente, que en realidad es el demonio disfrazado de serpiente, dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios no quería que supiéramos del mal, porque el mal es algo tan misterioso, pero tan dañino. Y Dios no quiere que sepamos el mal. No quería que supiéramos nada del mal. Ahora lo que me llama la atención es qué terrible es la influencia del pensamiento satánico, cómo penetra en la conciencia y te lleva a la acción equivocada. Adán y Eva, la raza humana, noten, en Génesis 1, 26 y 27, cuando fue creado el ser humano, dice que fuimos creados ¿a qué? A imagen de Dios. Y ahora el diablo les quiere vender que seremos como Dios. O sea, ¿no habíamos sido ya creados a imagen de Dios? Entonces, ¿qué querían? ¿Qué queremos? Por eso entendamos bien el espíritu diabólico. Siempre quieres más de lo que ya tienes. No estoy contento, no estoy satisfecho. Quiero más. Más. Por eso el trimestre pasado, cuando hablamos de la codicia, tengo pero quiero más. O solamente quiero para acumular y quiero más. Cuidado. Aquí están las premisas en estos breves pasajes. Si los entendemos bien, vas a reconocer cualquier libro, cualquier canción, cualquier película, cualquier artículo, cualquier argumento, lo vas a distinguir y vas a poder decir, ¿tiene los tonos del cordero o tiene el tono del dragón? Así que analizaremos uno por uno, brevemente. Primero, Génesis 3:1. ¿De veras Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del jardín? ¿Lo dijo Dios? Satanás va a implantar el primero y más poderoso de sus grandes artificios, la duda. Piensa esto, hermano. Este ser engañó a una tercera parte de ángeles en el cielo. Ángeles que veían la gloria de Dios, que conocían a Jesús cara a cara. Seres perfectos. Y los pudo seducir, implantándoles la duda acerca del amor, de la justicia y del gobierno de Dios. Si pudo influir en el pensamiento de seres superiores, porque la Biblia dice que los seres humanos somos inferiores a los ángeles. Si Satanás tiene la capacidad de seducir con sus argumentos a seres tan superiores como una tercera parte de ángeles, ¿qué no hará con nosotros? ¿Han pensado? Por eso tenemos que estar alertas. La duda es muy peligrosa. Alguien me dijo si la duda es pecado o no y me hizo pensar, ¿es pecado la duda?
o no es pecado la duda? De paso, en uno de sus sermones, Jesús Adrián Romero, no lo estoy criticando, estoy describiendo hechos, ¿ok? Que quede claro, porque también sé que estoy en la red. Pero en uno de sus sermones dice que Jesús pecó al dudar. Y el argumento de ese sermón es complicado. Lo he analizado, no lo he analizado porque pues me gusta respetar a los predicadores, pero no creo que su argumento tenga sentido. Yo no creo que Jesús dudó de su obra ni del plan de salvación, ni en ningún momento dado dudó. Al contrario, él siempre preguntaba a sus discípulos, ¿por qué dudan? Si la duda es lo contrario a creer, y creer es sinónimo de fe, y Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, luego entonces no tener fe es tener duda, luego entonces la duda es pecado. Y Jesús fue sin pecado. Y la duda nos coloca en el primer paso al camino del pecado. Si no fuera pecado, ya estás encaminado a esa tragedia. Dice este pensamiento de patriarcas y profetas, tremendo. Los que dudan de la certeza de los relatos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento serán inducidos a dar un paso más a dudar de la existencia de Dios. Y luego, habiendo perdido sus anclas, se verán entregados a su propia suerte para encallar finalmente en las rocas de la incredulidad. Y esta fotografía me llamó tanto la atención, cómo viene descendiendo en un paso de dudar una y otra de las verdades de Dios, hasta que finalmente tu embarcación encalle entre las rocas de la incredulidad. Qué peligroso es la duda. Ahora, ¿qué hizo Jesús al respecto? Mateo capítulo 4, versículo 3 y 6, en la tentación, ¿cómo respondió? Versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Versículo 6. Le dijo el tentador: si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces tu pie en piedra. O sea que el tentador viene e incluso utiliza argumentos bíblicos y te puede confundir. ¿Por qué Jesús no dudó? ¿Se dan cuenta que el tentador lo que quiso es que Jesús dudara de que él era el Hijo de Dios? ¿Eres el Hijo de Dios? ¿Tienes hambre? Pues fácilmente puedes convertir esas piedras en pan. ¿Acaso más adelante Jesús no tomó 2 panecillos y 5 peces? ¿O no fue al revés? Y los convirtió de tal manera que se multiplicaron y comieron 5,000 en una ocasión y 7,000 en otra ocasión. Entonces tenía poder sobrenatural, pero nunca lo ejerció en su favor. ¿Qué hizo que Jesús no dudara? El contexto está en el capítulo anterior, en el capítulo 3 de Mateo. Versículo 16 y 17 voy a leer. Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús creyó que él era el Hijo de Dios, y el mismo demonio no lo pudo hacer dudar. Donde el ser humano fracasó al dudar, Jesús nos restaura al triunfar creyendo. Cada argumento de Satanás siempre se da derrotado por los argumentos de Jesús. Ese es entre el dragón y el cordero. ¿A quién le vas a creer? Porque este es un asunto de vida o muerte. Nuestros jóvenes van a la universidad, incluso las universidades adventistas, y salen tan intelectuales y empiezan a dudar de las verdades fundamentales de la Biblia, pero no pueden sostenerlas. Tengo un seminario, Pastor Verduzco, no sé si más adelante tenga la oportunidad de volver, pero lo enfoco específicamente a los jóvenes, y le ha servido a los niños y le ha servido a los viejos.
tiene que ver con ciencia y religión, tiene que ver con argumentos donde demostramos en términos muy sólidos la existencia de Dios y dejamos calladitos a los científicos. No los inventé yo los argumentos, simplemente que los estudié, los agrupé y ahora los expongo. En algún momento futuro posiblemente tendremos ocasión de volver. Pero no dudes, cree en Dios. No dudes, cree. Porque la duda es el primer paso a renunciar. Segunda premisa. Ciertamente, Génesis 3:4, ciertamente no moriréis. Esto te lleva a negar, a rechazar la verdad. Pero el diablo solamente dijo que no moriríamos. ¿Por qué estaríamos en un punto tan de rechazo y tan de negación? Bueno, recuerden que Dios le dijo a Adán y Eva, si comes del fruto, ¿qué va a pasar? Vas a morir. ¿Y qué es Satanás? Es un engañador. Y Eva le quiso argumentar a Satanás que realmente iba a morir. Y Satanás le dijo, no te vas a morir. Yo me imagino que esa serpiente, incluso enrollada en el arbolito, hasta estaba saboreando esa fruta. Y Eva la miró y dijo, bueno, pues no le pasa nada, hasta habla. No se muere. El concepto de la muerte era algo que no era fácil de entender para seres que tenía Dios el propósito de que fueran eternos. No sabían que era muerte porque nada había muerto, ni las plantas se marchitaban. Solo sabían que la muerte implicaba separación eterna de Dios y eso los aterraba. Lo interesante es de que el capítulo 3, Satanás desafía la verdad de Dios rechazándola abiertamente y dejando a Dios como mentiroso. No es cierto. Lo que Dios les dijo no es verdad. No van a morir. Pero los capítulos siguientes, cuando habla de la generación de Set, se mencionan varios nombres y todos dicen y murió, y murió, y murió Adán, y murió Set, y todos los patriarcas murieron. Muchos años vivieron, pero todos murieron. Todos murieron. Hermanos, el diablo es mentiroso. San Juan 8:44 Jesús lo dijo, no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla porque es mentiroso. ¿Y qué cosa? Y padre de mentira. Una de las cosas que los pastores y los líderes de iglesia más tememos, no sé si debería decir más tememos, pero me voy a juntar, es enfrentar a un endemoniado. ¿O no le tiene miedo a usted, pastor? Le tenemos respeto a ese poder, porque estamos hablando de un ser superior. Pero recuerdo que siendo pastor asociado en la iglesia hispanoamericana, el pastor senior era el pastor Víctor Figueroa, todavía ministra. Un gran hombre de Dios que me dio un consejo, me dijo, Pastor Omar, no le tengas miedo al diablo, porque el diablo va a querer exponerte. Y como todos somos pecadores, el diablo va a tratar de intimidarte. Va a sacar tus pecaditos en público y tú no quieres que la iglesia se entere de tus pecados. Hermanos, por favor, entiendan una cosa. El pastor Verduzco es un siervo de Dios. Pastor Omar Sotoguada es un siervo de Dios. Somos humanos. ¿Ustedes creen que él y yo no pecamos? No crean que somos perfectos. No solamente cometemos errores, también pecamos. Porque la paga del pecado es muerte. Tanto él y yo estamos expuestos a la muerte. Pero una cosa es que seamos pecadores y otra cosa es que practiquemos voluntariamente, intencionalmente los pecados. Porque no vivimos bajo la carne, sino bajo el Espíritu. Y el que vive por el Espíritu de Dios rechaza y refrena los poderes de la carne. No por uno, sino por el poder de Dios en nosotros. Pero pecamos. Y a mí no me gusta que el diablo agarre y publique mis pecados. ¿O a alguien le gusta? No. A mí no me gusta. Algunos ni me importan, pero tampoco me gusta. Dice, por ahí te va a agarrar. Cuando enfrentes a un endemoniado te va a querer exponer. Así que ni argumentes con él. Y además me dijo,
Simplemente no creas sus mentiras. Que si te expone, no le creas. ¿Por qué le digo? Porque es mentira lo que va a decir acerca de ti. Si cometiste un pecado, escuchen este principio fundamental. Si cometiste un pecado y lo reconociste y fuiste a Jesús y lo confesaste y Jesús te perdonó, ¿quién es quién para señalar tu pecado cuando el mismo Jesús ni se acuerda de él? El que te señala un pecado pasado que tú ya resolviste con Jesús es un demonio. Está actuando en nombre de Satanás. Por eso, hermanos, no señalen los pecados de la gente. Los líderes seamos muy cuidadosos en vigilar ese detalle, porque tendemos a estar viendo en dónde se equivoca la gente, quién puede dirigir, quién no. En las juntas cuando elegimos los líderes de iglesia, parece que cuando ponemos la lista de los dirigentes, en lugar de ver sus virtudes, empezamos a encontrar sus defectos, por qué no pueden, en lugar de decir por qué sí pueden. Somos humanos frágiles, tenemos la tendencia a señalar los pecados ajenos, pero seamos cuidadosos, porque esa es la obra de Satanás. Si un siervo cae en la iglesia, no me puedo poner contento. No puedo decir que les dije, ya vieron, este era un miserable. No, porque somos soldados de Jesucristo, y si uno de nuestros soldados cae, nuestro ejército se debilita, y al que le duele más es a Jesús. ¿Y no acaso somos siervos de Dios? Cuando alguien cae, le démosle la mano, ayudémoslo a que se levante. Pero a veces parece que le damos el empujoncito porque caiga más y queremos que todo el mundo se entere. Hermanos, cuidado, no seamos representantes del demonio, seamos representantes de Jesús. Cuando alguien cae, evitemos escándalos lo más privado posible. Si te enteraste, no lo publiques, ora. Y cuando alguien te quiere decir el pecado de otro, no lo permitas para que no se expanda. Que la gente vaya a hablar con la persona que se equivocó. Y oren, restauremos vidas. Porque Jesús es quien perdona. Lo dijo San Juan en sus primeros 2 capítulos de su primera carta. Amados, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. También dice, y la sangre de Jesucristo los limpia de todo pecado si los confiesas. Hermanos, ¿hay alguien que quiere confesar un pecado en su corazón ante el Jesús y salir esta noche y decir, estoy limpio? No estoy diciendo que lo haga públicamente, es en su corazón. Los pastores no somos personas que estamos listos para oír sus pecados. No, si usted se los confiesa a Jesús es mejor. Pastores, que tengo que decírselo. Yo evito mucho esas confesiones. No quiero escuchar eso, porque me gusta tener un concepto muy bonito acerca de ustedes. Pero a veces tenemos que escucharlos porque piden ayuda. No sé cómo resolver este problema, pastor. He tenido que lidiar en la iglesia a lo largo de 34 años con todo tipo de pecados, hasta los que no son pronunciables. De personas que tú pensabas que eran unos santos y te quedas así como, no, pues yo tenía cola que me pisaran. Este se pasó. Son cosas graves, pero duelen porque es el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Hermanos, cuidemos muchísimo este factor, cuidémoslo. No acusemos a nadie, aunque tengamos razón. Déjale el juicio a Jesucristo. Y cuidado si Jesús ya perdonó a alguien y tú todavía lo estás señalando. Cuidado. Mucho cuidado, hermano. Ahora, volviendo a la premisa de no moriréis, recuerda que también todo lo que digamos, dice el Señor Jesús, que con nuestras palabras podemos cometer suicidio y matar a una persona con nuestras palabras. Ahora, Satanás dice que no moriréis. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Jesucristo? Yo preguntaría, ¿no moriréis? ¿De verdad no moriréis? Eclesiastés 9:5 dice, porque los que viven saben que van a morir. Usted sabe que va a morir, pero no sabe cuándo. Dijo anoche el hermano, ¿no? Que no sepamos cuándo es mejor.
Yo no quiero saber, yo espero, es más, no morir. Los que estamos en esta generación posiblemente seamos la generación que no muera, porque veremos la venida del Señor. Como Elías, como Enoc, no moriremos. Pero aquí a la vuelta el pastor me lleva al hotel, nos accidentamos y nos vamos los dos, a lo mejor se quede y yo me voy. ¿Alguien se puede morir? Estamos expuestos a morirnos aquí, me atraganto con la saliva y me ahogo y me les puedo morir. Se ha muerto gente enfrente de otro por un arrocito que se le fue por otro lado y se mueren. Los vivos sabemos que estamos propensos a morir. Y los muertos, ¿cuántos saben? Nada. Hay decenas de textos bíblicos que podríamos pasar la noche entera leyendo acerca de esta verdad que Satanás niega, se opone a ella, pero no hay fundamento bíblico. Dios responde. Ahora dirían, no, es que el cuerpo es el que se muere, pero el alma vive, el alma es eterna. No, Ezequiel 18:4 dice que el alma que peca, esa muera. Y pregunto, ¿hay un alma, un ser humano que no haya pecado? Todos somos pecadores y por cuanto somos pecadores, nos espera la muerte. La gracia de Cristo es que hay vida en Cristo Jesús, pero la realidad humana es que soy pecador y voy a morir. Hay muerte y Satanás quiere que yo crea que no me voy a morir, que después de la muerte hay un tipo de vida en el más allá. Y es la doctrina más poderosa y fundamental del gobierno del demonio. Y son muy pocos los cristianos que creen la verdad de Dios. Esta es una de las doctrinas que tú debes de conocer y creer más en ella. Porque la inmortalidad del alma se metió a la iglesia cristiana. Y dígale usted a un cristiano que su papá no lo está mirando en el cielo. Si eres bueno, ¿a dónde vas? Al cielo. Si fueres malo, al infierno. Así no es la cosa. Así no es la cosa. Sí hay un infierno, pero se va a prender al final de la historia, después del milenio. Y fue preparado para Satanás y sus ángeles, no fue para nosotros, pero algunos quieren irse con ellos. Pero también hay un cielo, pero todavía no está otorgado. Es una recompensa que vendrá con la segunda venida. Son doctrinas fundamentales que emanan de esta gran lucha entre alguien que dice moriréis y alguien que dice no moriréis. Dios es mentiroso. Pero que un mentiroso me diga que Dios es mentiroso y que yo le crea al mentiroso. Pero el problema, ¿saben qué es con la mentira? Que cuando yo les digo a usted una verdad, la dudan. ¿Será cierto? Ahí es demasiado bueno para creer. Pero les digo una mentira y se la cree luego. Y la expone y la comparte. Creemos las mentiras con una facilidad. No las investigamos, pero nos dicen una verdad y cuestionamos y argumentamos y preguntamos y dudamos de todo. ¡Wow! ¿Cómo responde Jesús a estos ataques satánicos? Sencillo. Por ejemplo, en Apocalipsis 1:18 él dice, el que vive, pero estuvo muerto. Y he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. ¿Quién lo dijo? Jesús. Ahí está. Él sí murió como hombre, porque Dios no muere. La naturaleza humana de Jesús murió, pero Jesús dijo, se me dio el poder de tomar mi vida, dejarla y volverla a tomar, porque Jesús era hombre, pero era Dios. ¿Quieren ayudarme a entender eso? No puedo, solo lo acepto por fe, porque meter a Dios en mi mente, tan chiquita, cuando veo los cielos, la obra de sus manos y su grandeza, me pregunto, ¿qué es el Hijo del Hombre para que tengas de él misericordia? ¿No son palabras mías? Son palabras de la Biblia. ¿Quién las dijo? ¿Salomón? Pablo y muchos otros más reconocen la grandeza de Dios. Hermanos, Jesús murió y resucitó y con ello tomó la llave de la muerte y le dijo al diablo, cualquiera que tú quieras matar, solo es una pérdida temporal, yo lo resucitaré, tengo el poder y el derecho de darles la vida, pero ellos tienen que aceptarme. Hermano, muchos me dicen,
Todo tiene solución menos la muerte. Y yo siempre tengo que abrir mi boca. Cuando yo escucho una mentira, yo siempre abro mi boca. Lamentablemente, así soy. Esa frase es muy bonita, pero no es verdad. Todo tiene solución, incluso la muerte. Porque Cristo venció la muerte. Y si yo me aferro a Jesús y le entrego mi vida, si muero es una muerte temporal. Jesús me volverá a dar vida y vida eterna. Así que hasta la muerte tiene solución. Porque Jesús le da respuesta a los argumentos mentirosos de Satanás. Él tiene el poder sobre la vida. Por eso en Tesalonicenses Pablo escribió ahí en su primera carta, capítulo 4, versículo 10, porque el Señor mismo, no otro, no un Señor espiritual como algunos creen, el Señor mismo, el que estuvo con nosotros, el de carne y hueso, descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Y quiénes van a resucitar? Los muertos, ¿en qué? En Cristo resucitarán primero. O sea, hay un orden de resurrección. Estos resucitan para recibir la vida eterna. Los muertos en Cristo. Wow. No te atrevas a vivir sin Cristo y mucho menos a morir sin Él. Pero como no sabes cuándo te toca la muerte, vive cada día en Cristo. Hermanos, si hay aquí una familia, un hermano que no se ha bautizado bajo las premisas de la iglesia, de la verdadera iglesia, con las doctrinas de la Biblia, no te atrevas a seguir viviendo así, porque es parte de la verdad aceptar a Jesús y bautizarse en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, aceptando las verdades de Jesús, que dijo: enseñándole todas las cosas que os he mandado. Predíquenles, discipulen, pero bauticen. No te atrevas a vivir sin estar bautizado. No sabes si mañana mueres. ¿Entiendes? Estos rituales que no tienen poder en sí mismos son solamente símbolos que indican dónde está tu decisión, por la verdad o por el error. Hermanos, cuando los pastores hacemos llamados al bautismo, no estamos buscando multitudes. Estamos buscando sencillamente que te decidas por Jesús, porque amamos a Jesús, amamos esta causa y queremos que tú te salves. Cuando les llamamos al bautismo es porque el Señor pone en nuestro corazón llamarte a ti. No te atrevas a seguir viviendo si no te has bautizado. Y las visitas que están aquí, tomen el camino para empezar a tomar estudios bíblicos. Aquí hay hermanos capacitados, entrenados en la palabra de Dios. Miren, hay un hermano, por respeto voy a mantener el anonimato, pero anoche me agarró un hermano en privado y me expresó unas inquietudes acerca de lo que prediqué. Y aunque a mí me han demostrado científicamente que lo que yo dije es exactamente correcto, sentí que el hermano estaba hablando y Dios estaba hablando a través de él. Y me mordí los labios, porque a mí me demostraron científicamente que lo que dije es correcto. Pero lo que el hermano me decía es que, y les voy a decir el argumento, yo dije anoche que Satanás puede leer tu mente. Pero el Espíritu Profecía y la palabra nos dicen que no. Pero a mí la ciencia me ha enseñado que si un humano me puede leer la mente, pastor. Me lo han demostrado científicamente, han leído mis pensamientos, que he concluido, si un humano puede leer mis pensamientos, el diablo puede. Pero el hermano en su diálogo conmigo yo soy el pastor, pero Dios también utiliza hermanos estudiosos. Me hizo pensar y dije, ¿tiene sentido lo que él dice? Satanás no puede meterse a mi mente, pero hay un factor. Sí puede leer la mente de aquel que no la ha saturado de Jesús. Porque cuando no la saturas, hay una conexión donde Satanás entra y por ahí se transmite y se comunica y puede sacar información de tu mente. Pero cuando tú te conectas con Jesús a través de la oración y de la palabra de Dios, hay un cortocircuito y Satanás no puede. Quiere intentar, es un psicólogo, busca, percibe, calcula, pero no puede, intenta y no puede, porque Dios le puso un límite. Y en ese sentido el hermano que me abrió los ojos me dijo una verdad y corrijo. Tengo que aclarar ese detalle y corrijo.
Satanás solo puede leer la mente de aquel que está alejado de Cristo, que aquel que no está conectado a Jesús. Satanás se conecta con él a través de muchos elementos. Por eso yo no puedo vivir sin estar desconectado con Jesús, porque no quiero que ese individuo lea mis pensamientos. Y de esa manera el Señor nos protege. Pero bueno, hay más cosas que decir esta noche. Vámonos a la tercera premisa, que está en Génesis 3:5, que dice: es que Dios sabe que el día que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Después de que te hace dudar y te hace negar o rechazar la palabra de Dios, ahora ya estás listo para oponerte a Dios. Ya no solamente dudas, ya no solamente lo rechazas, ahora te vas a oponer a Él. Todo lo que sea su verdad, tú te opones a Él. Ya eres un enemigo de Dios. De ahí viene la palabra Satanás, adversario. Ya eres un adversario. Y miren, encontré esta ilustración de un tipo que llegó a considerarse demasiado Dios. Y me llamó la atención porque él llegó a gritar y se llegó a sentir: yo soy Dios. 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 Y el que hizo esta ilustración se pone en el lugar de Dios, que dice: hey Gabriel, ven a oír a este. Y me llamó mucho atención esta ilustración, porque la perspectiva de Dios, cuando yo entiendo quién es Dios y quién soy yo, ahí es donde yo dejo de decirle a Dios cómo se tienen que hacer las cosas y mejor le pregunto: Señor, ¿qué quieres que haga? Hermanos, nosotros no podemos ser dioses, no podemos. Miren esta cita de Patriarcas y Profetas: la ignorancia puede tratar de respaldar puntos de vista falsos con respecto a Dios, valiéndose para ello de la ciencia. Pero el libro de la naturaleza y la palabra escrita se iluminan mutuamente. De estas maneras somos inducidos a adorar al Creador y confiar con inteligencia en su palabra. ¿Cuántos conocen? Discúlpenme la ignorancia, pero ayúdenme ustedes, los que son ilustrados. Allá arriba en el norte de América hay un estado que tiene 3 caras de los presidentes que se pusieron en unas rocas. ¿Cómo se llama ese lugar? ¿Mountain qué? Rushmore. Precioso ese monte, ¿no? Imagínense que yo, ignorante, llevo a mi hijo y lo llevo y le digo: mira, mi hijo, qué impresionante los efectos de la erosión y del clima a lo largo de los años, la maravilla que han puesto. Mira las personas, hasta los rostros de los presidentes han quedado grabados por efecto de la naturaleza. Y yo me imagino a mi hijo académico mirándome diciendo: ay, pa, eso lo hizo un artista. Se ve a leguas que no fue un efecto de la naturaleza. Es exactamente lo que sucede cuando estudiamos el diseño de la naturaleza a la luz de la ciencia. Los científicos se tienen que quedar callados y aún así ellos dicen: es que Dios no existe. Algo tuvo que haber sucedido, pero no fue Dios. Pero la naturaleza está diseñada de tal manera que la teoría del diseño derrumba todo el ateísmo. Porque si hay un diseñador, quiere decir que hay una mente e inteligencia detrás de todo lo que se diseñó. Vemos un reloj, fue diseñado. Vemos un cerebro, efecto de la evolución. Vemos un robot humano atendiendo en una tienda, oh, wow, qué diseño. Vemos a un ser humano con toda su complejidad, efecto de la evolución. La ignorancia humana no reconoce a Dios porque duda, porque rechaza y termina oponiéndose aunque la verdad encandile. Pero la verdad de Dios es bien sencilla, es bien contundente.
Por eso en Isaías 43, versículo 10, Dios dice, antes de mí no existió ningún Dios, y después de mí no habrá ningún otro Dios. Queridos hermanos, no te atrevas a dudar, no te atrevas a rechazar, y mucho menos a oponerte a Dios. Grábate esos principios. Vamos a seguir estudiando esta noche, porque la verdadera razón que yo tengo para rendirme a Dios la he encontrado, por ejemplo, en Apocalipsis 4:11, un texto hermoso que dice: digno eres tú, oh Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen, no les echaste cuerda y se fueron solas. Por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. ¿Por qué Dios es Dios? Porque es Dios, porque originó todo, porque de Él emana la vida, esa vida que quiere que tú vivas. Dios quiere que creas. ¿Crees? ¿Creerás en su palabra? Los que no están bautizados, pastor, ¿quiénes son sus instructores bíblicos? ¿Se podrían poner de pie los que vinieron? ¿Hay instructores bíblicos en esta iglesia? Cada laico puede ser. Hay. ¿Cuántos saben dar estudios bíblicos? Pónganse de pie. Que digan, yo sé dar estudios bíblicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hermanos, visitas, volteen, miren. Miren, si usted quiere aprender y dice, yo no me quiero perder, no quiero seguir dudando, quiero creer, ahí hay instructores bíblicos. Venga a las conferencias, va a seguir aprendiendo, pero no hay como cuando está en su casa, le abren la Biblia y le enseñan a leer, a entender la Biblia. Hermanos, miren a las visitas, búsquenlos, no dejen que se queden batallando. El Espíritu Santo los va a guiar, pero ya ha guiado a otros, van por delante, pues hay que aprovechar. Hay una infraestructura linda en esta iglesia, hermanos. Dios les bendiga. Les deseo de todo corazón que puedan seguir viniendo a las conferencias. Mañana continuamos este tema. Buenas noches.